A esta hora 24/7 Noticias. Las más recientes noticias nacionales e internacionales, entregadas y analizadas en todas las plataformas virtuales. 24/7 Noticias, en Radio 24 Online Colombia. Saludo cordial amigos y amigas de Radio 24 Online Colombia. Inmenso placer para nosotros estar nuevamente con ustedes al inicio de esta semana, que será corta. Hoy martes tendremos la oportunidad, gracias a nuestro equipo de producción técnica y periodística, de entregarles las noticias de los hechos ocurridos en el puente del 20 de julio que feneció ayer y que por supuesto trae noticias muy importantes para que ustedes se enteren de lo que ha ocurrido a lo largo y ancho de nuestra geografía colombiana. Mi nombre es Alfredo Chavarro y les agradecemos a ustedes inmensamente el ayudar a compartirnos para que más personas también a través de las plataformas digitales tengan la oportunidad de conocer nuestro contenido. Estamos también a través de YouTube y por supuesto a través del Facebook Live y desde luego a través de esta señal. Bien, señoras y señores, hay noticias muy importantes que comenzamos a entregarles a todos ustedes en la presente emisión de 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia. La primera tiene que ver con las decisiones que fueron tomadas ayer precisamente en el Congreso de la República de Colombia para la elección del presidente del Senado en esta nueva legislatura y también para la presidencia de la Cámara, incluida por supuesto la mesa directiva tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, con una sorpresa increíble, porque se presentaron unas adhesiones y unas uniones o unas alianzas mejor para escoger al presidente del Senado de la República, teniéndose en cuenta que dentro de la lista y de opcionados estaba el candidato del actual presidente de la República, electo, estamos hablando del presidente electo Abelardo de la Espriella Otero. Dentro de los aspirantes más opcionados para tener la presidencia del Senado antes de la elección estaba Alfredo de Luque, quien sucumbió frente a Ororio Enrique. Recordemos que de un comienzo el Centro Democrático, dicho por Paloma Valencia, otrora candidata de esta colectividad a la presidencia de la República, y también corroborado por el fundador del mismo partido, Álvaro Uribe Vélez, pues estaban insistiendo en que debía ser presidente de la República, perdón, del Senado de la República, debería ser Ororio Enríquez por su bagaje, por su experiencia, por la seriedad que siempre ha tenido, según Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia, el Centro Democrático, pero que era necesario que se le diera un plazo para que fuera presidente más adelante Alfredo de Luque, en un mensaje que le había enviado el exmandatario al actual presidente de la República electo Abelardo de la Espriella. Pero esto no fue tenido en cuenta y con el paso de los días, con el paso de las horas y del tiempo, empezó pues a salir a flote que Alfredo de Luque iba a ser el presidente del Senado de la República. Pero esto cambió ayer cuando en las horas de la medianoche de ayer, pues la ventaja la obtuvo Ororio Enríquez con 56 votos a favor frente a 45 votos que obtuvo Alfredo de Luque. 26 votos del Pacto Histórico y 17 del Centro Democrático. Estuvo también presente el Partido Verde y también los afros. Y ahí es donde está, digamos, la gran sorpresa, porque absolutamente nadie creía que se fuera a presentar una unión entre Gustavo Petro Urrego, hoy presidente de la República, pero a partir del 7 de agosto, presidente del partido de oposición, en este caso del Pacto Histórico, que se iba a unir
a su archienemigo. Estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez. Ya la semana pasada nosotros habíamos manifestado que esta unión se había dado producto de, digamos, un favor que el presidente de la República, Petro, le había hecho a Álvaro Uribe Vélez con el caso de su hermano Santiago Uribe Vélez. Pero no se imaginaba nadie que pues ese favor iba a quedar revertido en una decisión muy importante para que el expresidente de la República, Uribe Vélez, lograra su propósito, y era catapultar y colocar a Honorio Enríquez como presidente de esta colectividad. Recordemos que la semana pasada Álvaro Uribe Vélez dijo que le daba la orden a los congresistas, 26 en total, 27 congresistas del Centro Democrático, para que sacaran del encambre las abejas para atacar al tigre, porque según lo que dijo Álvaro Uribe Vélez, vislumbraba que Abelardo de la Espriella quería, digamos, acabar con el Centro Democrático. Y es que también se ha venido rumorando a nivel nacional que habría un interés de un partido de extrema derecha o suprema o nueva derecha que quiere acabar a la derecha, que en este caso es la que regenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Parece ser que de esto ya se dio cuenta el expresidente colombiano y por eso ha dado la orden de sacar sus abejas para atacar precisamente al tigre, como en efecto se vio ayer en el Congreso de la República, como los integrantes del Centro Democrático con un cartel en la mano mostraban que tenían las abejas para defender al partido y para defender la democracia. Precisamente la democracia es que se deje vivir tranquilo para seguir haciendo política al Centro Democrático, que es el partido fundado por Álvaro Uribe Vélez. Pues esto se vio reflejado en esa unión. Ahora, prácticamente con mayoría en el Congreso, pues la pregunta que muchos están haciendo es si realmente esto le permitirá al señor Abelardo de la Espriella posesionarse el 7 de agosto en una guarnición militar, porque tengamos en cuenta que es el Congreso de la República el que toma esa decisión. Y con lo que ocurrió ayer, pues lo lógico es que las cosas no se le puedan dar a Abelardo de la Espriella. Vamos ahora sí a empezar a dar a conocer detalles sobre quiénes fueron los que obtuvieron una posición importantísima en la mesa directiva del Senado de la República. Vamos a comenzar primero con la Cámara Alta, en este caso que es el Senado de la República, y luego lo estaremos haciendo con la Cámara de Representantes. Y si no lo permite, pues estaremos hablando de lo que además del Congreso de la República se vivió ayer en varias plazas del país con relación al grito de independencia, en la que hubo desfiles militares y hubo pronunciamientos tanto de Abelardo de la Espriella, como ocurrió en Medellín, como también del presidente de la República en el sur de la capital colombiana. Vamos a hablar inicialmente de este personaje. Es un senador de la República, es el presidente electo del Senado de la República con una votación, repetimos, de 56 votos a favor. Él es el doctor Honorio Enríquez. Honorio Enríquez, senador de Colombia, elegido anoche, hace parte del Partido Centro Democrático. Honorio Enríquez Pinedo nació en Santa Marta el 21 de julio de 1971. Es un abogado y miembro del Centro Democrático, ya lo dije hace unos segundos. Tiene una especialización en opinión pública y mercadeo político, estudios en seguridad y defensa nacional. Representa a la región Caribe. Fue quien ganó ayer la presidencia del Senado de la República. Honorio Enríquez aparece en la fotografía y por supuesto es hoy por hoy ya el presidente del Senado de la República en esta nueva legislatura.
Aparte de Honorio Enríquez, pues aparece también otra persona que compone la mesa directiva. Se trata del primer vicepresidente, Manuel Virgües, del partido Mira. Manuel Virgües del partido Mira estará acompañando en la mesa directiva a Honorio Enríquez. Además del primer vicepresidente, que es Manuel Virgües, está también Alejandro Ocampo, del Partido Histórico. Alejandro Ocampo, del Partido Histórico, sería el segundo vicepresidente de acuerdo a la elección que se produjo ayer en el Senado de la República en las horas de la medianoche. Y también como secretario general del Senado de la República fue elegido este señor, el doctor Diego González. Será el secretario general de el Senado de la República. Ahí, dentro de la votación para elegir a Honorio Enríquez, pues, y dentro de esta unión que se vislumbra, pues se habla de que vendrán pues uniones muy importantes en torno a lo que ocurrió ayer por la votación del Pacto Histórico y el Centro Democrático, en la que podrían llegar algunos disidentes del Partido de la U, del Partido Verde, del Partido Liberal e incluso del Partido Conservador. Así que, pues, esta unión se está viendo fortalecida. Decíamos hace apenas unos segundos que entonces Diego González era o fue elegido mejor como secretario general del Senado de la República. Eso en cuanto a lo que ocurrió anoche en el Congreso Nacional. Entre otras cosas, se ha venido hablando de un gran desorden visto a través de la pantalla chica, quienes tuvimos la oportunidad de verlo en el Congreso de la República. Un desorden impresionante. Eso, los congresistas pasándose por el pasillo, que esto no es nada nuevo, en los momentos en los que no debían hacer, los meseros con sus bandejas arriba, la comida, la prensa no hallaba cómo buscar la forma de hacer el enfoque para poder precisamente, porque atravesaban platos, tenedores, ¿sí? Los congresistas pollando la carne o no sé qué es lo que llegaban y comiendo. Bueno, eso la verdad tenía yo años que no lo veía en el Congreso de la República, y no solamente nuestra producción, no solamente este servidor, sino también la mayoría de colombianos, obviamente los periodistas arrinconados por allá con sus cámaras para poder hacer el trabajo. Bueno, lo cierto es que en medio de todo ese desorden se llevó a cabo la elección. Los grandes ganadores de ayer, indudablemente Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, fundador del Centro Democrático, y Gustavo Petro Urrego, el presidente de la República actual y a partir del 7 de agosto presidente de la oposición. No dejaron que Alfredo de Luque, que era el candidato del presidente electo Abelardo de la Espriella, quedara como presidente de esta Cámara Alta, de esta corporación. Bien, vamos ahora a conocer qué fue lo que pasó con la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, por supuesto, con candidatos importantes. Bueno, aquí nos van a quedar debiendo un pedacito de la frente, mis estimados productores, del presidente de la Cámara de Representantes. Se trata de Nicolás Barguil, conservador del departamento de Córdoba, nacido en Montería, es un profesional en mercadeo y negocios internacionales con maestría en administración de empresas. Obtuvo 180 votos y se convierte en el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia. Y como primer vicepresidente, ahora sí, muy bien, fue elegido Simón Molina, 180 votos, los mismos votos que obtuvo el presidente de la Cámara Baja,
de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil. 180 votos también obtuvo Simón Molina del partido Creemos. Se dice que este es el el representante a la Cámara afín a el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Y segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes fue para Eric Velasco. Eric Velasco, que obtuvo 178 votos, hubo 2 votos nulos del pacto histórico. Eric Velasco, quien es el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes. Ahí está, pues, eso que ocurrió ayer precisamente en el Congreso de la República. Por supuesto, en la Patria Milagro, pues ocurrió el milagro que nadie se imaginaba que iba a ocurrir, pero en la viña del Señor hay de todo, y ocurrió en la Patria Milagro, y es que se han unido Gustavo Petro Urrego y Álvaro Uribe Vélez para elegir el presidente del Senado de la República, Honorio Enríquez. Honorio Enríquez ha dicho que no, que esto no es una alianza, que esto no es una unión, pero esos son, digamos, frases más de diplomacia que se dan a conocer a través de los medios de comunicación. Él argumenta que no, que en otras ocasiones pues han habido varios grupos políticos, incluso de la oposición, que han estado votando por él, que él se opuso a la reforma a la salud, en fin, una cantidad de situaciones que hoy sí terminan no siendo creíbles por parte de la gente, porque hoy lo tangible, hoy lo palpable, hoy lo creíble es que Petro y Uribe se unieron para darle ese golpe, echarle las abejas por parte del uribismo a Abelardo de la Espriella y obtener la presidencia del Senado de la República. Bien, señoras y señores, recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos porque tendremos más noticias muy importantes. Comenzaremos a dar a conocer qué fue lo que se dijo dentro del Congreso de la República momentos previos a la elección específicamente del Senado colombiano, que fue la que generó la sorpresa que ustedes ya están conociendo. Después de la pausa, ya regresamos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Muy bien, queridos amigos y amigas de Radio 24 Online Colombia, nosotros seguimos aquí entregándoles a ustedes la información sobre los hechos más importantes ocurridos a lo largo y ancho del territorio colombiano, y estamos concentrados en lo que ocurrió ayer, después de la media tarde, cuando comenzaron a llegar al Congreso de la República senadores y representantes a la Cámara para la elección de sus mesas directivas. Ya en el Congreso de la República, pues tomó la palabra el presidente saliente, Lidio García, y esto fue lo que dijo en un mensaje enviado al presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, que llegó después de las 5 de la tarde al recinto en donde se llevó a cabo la sesión de la Cámara Alta. Lidio García. Doctor Gustavo Petro Urrego,
La democracia tuvo la grandeza de dejar atrás viejas heridas, abrir las puertas de la institucionalidad y permitir que cualquier ciudadano pudiera alcanzar por la vía de la democracia la más alta magistratura del Estado, señor presidente. Esa generosidad, quiero pedírselo, merece reciprocidad. Quien ha recibido de la democracia la oportunidad de gobernar, tiene también el deber de protegerla. Ningún presidente fortalece las instituciones cuando las desacredita sin pruebas, formula acusaciones sin fundamento o convierte la sospecha permanente en instrumento de confrontación. La crítica fortalece la democracia, la descalificación infundada la debilita. Las palabras pronunciadas desde la primera magistratura tienen un peso especial. Pueden fortalecer la confianza ciudadana o sembrar incertidumbre. Colombia necesita que la voz presidencial contribuya siempre a preservar la legitimidad de las instituciones que hicieron posible la alternancia democrática. Y por supuesto, ya en el recinto, después de haber iniciado la sesión, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, le dio la respuesta a Lidio García con base precisamente en los cuestionamientos que hizo el presidente saliente del Senado de la República, el presidente colombiano. Cuando me he referido últimamente a lo que usted menciona, relativamente, y no es este el debate ni el momento, y lo respetaré, esta noche se presenta públicamente la demanda ya interpuesta a la justicia, demanda de nulidad. No es que vamos a presentar la demanda, es que ya se presentó con todas las pruebas que usted podrá analizar. Supongo que uno de los primeros debates será ese tema, ya no intervengo en eso, ya depende de ustedes. No seré ni siquiera presidente en ese momento, pero ustedes ya evaluarán en su momento respectivo si esos indicios, si esas pruebas tienen validez, suenan a mentiras o suenan a certezas. El debate político se abre, pero también será un debate judicial y me temo que acompañará los próximos años. Yo entré aquí hace 35 años. Un momentico, ya vamos, señores. Ya vamos con esa intervención de Gustavo Petro Urrego. Porque en medio de esas, dudas que quiso dejar reflejado dentro del recinto del Senado de la República Lidio García, respecto del tema de las pruebas que dice él tener para que no se posesione como presidente de la República electo Abelardo de la Espriella, él sostiene que las presentaba y las presentó en efecto anoche a través del canal institucional y que las tenía y que esas pruebas corresponden a cerca de 70,000 personas conocedoras de lo que tiene que ver con temas de algoritmos, temas de ciberespacio, temas de internet, que pueden demostrar, como en efecto está demostrado en la denuncia presentada, que efectivamente el presidente electo de la República ganó las elecciones con fraude y que por eso se ha cursado esa denuncia precisamente para no dejar que se posicione como presidente y que él en los debates que en el pasado, desde que comenzó entre otras cosas muy joven, a eso de los 30 años en el legislativo colombiano, nunca los debates lo han dado sin pruebas. Esto fue lo que al respecto le respondió precisamente el presidente colombiano Lidio García y aquellos quienes estaban pidiendo pruebas sobre el caso de Abelardo de la Espriella y las elecciones presidenciales.
Yo entré aquí hace 35 años, por primera vez, joven, 30 años tenía más o menos, como representante a la Cámara por Cundinamarca, electo popularmente, miembro de la bancada del M19, después de la Asamblea Nacional Constituyente. Fui de la primera generación de congresistas después de declarada la Constitución de 1991 y derogada Constitución de 1886, que yo nunca acepté, ni mis compañeros ni compañeras. Me dio entre una constitución y otra, un siglo duró la del 86, fue el Partido Liberal en la historia, no voy a repetir esa historia aquí, obviamente, quien se enfrentó durante casi todo ese siglo, unas veces armado, otras veces desarmado, a una constitución autoritaria que consideraba no propia para Colombia, y fracasó en el intento muchas veces. Finalmente todo terminó en un genocidio liberal, aquel entonces, y un acuerdo de paz entre liberales y conservadores. Siempre nuestra historia ha estado mediada entre la guerra, las armas y la paz, siempre, desde que Bolívar sacó esta bandera, que es la bandera que aún se usa en los uniformes y en las insignias de la Armada Nacional, porque también fue bandera del gran almirante, lo ascendí yo, gran almirante José Prudencio Padilla. Ese recorrido, y seré breve porque quiero dejarles datos de evaluación del gobierno, punto de partida, línea de base, dicen los tecnócratas, para lo que seguirá en el futuro. No podemos predecirlo, ustedes tendrán la oportunidad de comparar, de evaluar, de saber si vamos mejor o no. Verán ustedes en este recinto al que acudí como parlamentario, vean los 8 años como gobernante en la alcaldía de Bogotá o en la presidencia de la República, o los 20 y pico como parlamentario. Nunca presidente del Senado y del Congreso hizo un debate sin pruebas. Nunca. Esa es mi fama aquí. Y nunca fui amonestado por la justicia en relación a que hubiera dicho una calumnia, una injuria. Nunca. Usted lo sabe, no sé si estuvo esa vez, pero durante 10 años de vida parlamentaria me dediqué a varios debates en la Cámara y en el Senado, para descubrir con nombre propio quienes aquí se sentaban en relación permanente con el narcoparamilitarismo, y terminó todo en que todo era cierto, todas las pruebas eran ciertas, confesaron, y el 35% del Senado de la República terminó preso. No por mí, por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, le recuerdo eso, presidente, porque usted me exige pruebas y siempre las he dado. No desconfíe en mí. Y respecto del mismo Congreso de la República y también de la Procuraduría General de la Nación, el procurador Gregorio El Hach se refirió a la insistencia de Abelardo de la Espriella de tomar posesión de su cargo como nuevo presidente o presidente entrante de la República de Colombia en una guarnición militar. Él dijo que se debe pasar por el Congreso de la República para que sea el legislativo colombiano el que autorice que precisamente esa posesión de Abelardo de la Espriella, como él quiere, sea en una guarnición militar. ¿Cómo ve el tema de la posesión? ¿Se cree que podría darse una guarnición militar? Es una organización que están adelantando quienes competen, la Cancillería, en lo internacional, la campaña que ganó la presidencia. Hoy
bien organizada y el Ejecutivo. El Congreso allí debe asistir también como un actor de primer orden, de manera que eso saldrá bien. ¿Pero legalmente puede ir una guarnición militar, procurador? Si el Congreso lo autoriza, puede sesionar fuera de la sede central, que es el Capitolio Nacional en Bogotá. Las plenarias pueden autorizarlo. ¿Y que el presidente Gustavo Petro lo impide porque él después del jefe de las fuerzas militares? Yo sobre hipótesis no me pronuncio. El procurador ha anunciado su retiro. Bien, amigos y amigas, recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia. Estamos conectados con ustedes. Los invitamos a que nos ayuden a compartir para que más personas nos vean en las plataformas digitales. Muchas gracias a quienes están conectados con nosotros a través de esta señal Cívica Televisión. Y a ustedes ya en unos instantes les contaremos más detalles de lo que ha ocurrido en este fin de semana largo con puente festivo en todo el territorio colombiano. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Ya tendremos más noticias muy importantes sobre lo que en el ámbito nacional ha estado ocurriendo en estos últimos días de puente festivo en todo el territorio colombiano. Vamos a la capital del norte de Santander porque el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Fabio Ojeda, ha manifestado que es importante que la comunidad cucuteña le colabore a él y a la policía como a la misma ciudadanía en la búsqueda de dos delincuentes que de la URI fueron a ser trasladados a un centro penitenciario y se escaparon. Esto dijo el oficial. La Policía Nacional busca a John David Godoy Velázquez y a Luis Enrique Vera Medina. Estos delincuentes se fugaron momentos en que eran trasladados desde la URI a un centro penitenciario. Igualmente, estas personas están siendo buscadas por receptación. Pedimos la ayuda de la comunidad para capturar estos delincuentes. Policía. Bien, y volvemos al Congreso de la República porque llama mucho la atención algunas cosas que ocurren precisamente en los momentos previos, durante e incluso después de lo que ocurrió ayer en el Congreso colombiano. Obviamente, pues estuvo allí el ministro del Interior, el encargado de la política del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de Armando Benedetti. A él los periodistas le fueron a preguntar sobre qué pensaba acerca de las estrategias para la elección de la mesa directiva tanto en el Senado de la República como la Cámara de Representantes por parte del gobierno colombiano, y la respuesta que dio a conocer llamó mucho la atención y fue muy particular: soy un cadáver político. Bueno, ya tendremos, porque este es Abelardo de las Priella, ya estaremos con... La política, esa división que hay. Soy un cadáver político. Es verdad que el país A ver, paremos un poquito. Ya estaremos con lo que dijo el doctor Abelardo de las Priella en Medellín. Para recapitular, soy un cadáver político, fue lo que dijo precisamente Armando Benedetti en esa respuesta
a las preguntas que le hicieron los periodistas cuando ingresaba al Capitolio Nacional. La política, esa división que hay. Soy un cadáver político. ¿Es verdad que lo que hay? Venga, ¿cómo va el próximo periodo de sesiones? Soy un cadáver político. Bueno, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? No, soy un cadáver. Venga, ministro, ¿por qué cadáver político? No se despida así. No tengo fuerza para abajo, estoy retirada ya. Pero ¿cómo está? Bien, señoras y señores, soy un cadáver político. Estoy muy debilitado, fue lo que dijo prácticamente el ministro del Interior cuando a los periodistas le estaban preguntando sobre qué pensaba de la mesa directiva, de la elección que se llevó a cabo y que ya dimos a conocer al inicio de nuestro noticiero cómo fue que quedó. Bien, ahora sí vamos con Abelardo de la Espriella, el discurso que dio ayer precisamente acompañando en la ciudad de Medellín a las fuerzas militares y de policía, de las que él dice defenderá, y como un homenaje a ellas, por eso insiste en que su posición se realiza en una guarnición militar. Esto fue lo que precisamente dijo Abelardo de la Espriella ayer, refiriéndose al tema de su intención de posesionarse en una guarnición militar. De nuestros policías y soldados que no volverán a temer por hacer cumplir la ley. Y es un mensaje también claro y contundente para los bandidos. Vamos por ellos, los vamos a someter, y aquellos que no se quieran someter al imperio de la ley tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado. Nunca más la ciudadanía de bien arrodillada, nunca más los héroes de la patria arrinconados. Llegó la patria milagro, la patria que pone las cosas en orden. El patriotismo, el trabajo y el deber serán recompensados como debe ser. El crimen perseguido, sometido y acabado como en derecho corresponde. Bien, bonito discurso dado a conocer por Abelardo de la Espriella, garantizar la seguridad de los habitantes colombianos, solicitándole a la fuerza pública, policía, ejército, que proteja a todos los colombianos. Eso está muy bien. Ojalá que pues ahora con lo que pasó ayer en el Congreso de la República, pues le permitan que todas esas propuestas se cristalicen en la Patria Milagro, como él lo ha llamado. Entre otras cosas, en la Patria Milagro, pues ayer ocurrió en las horas de la noche, pues ese milagro entre la unión de Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro Urrego, dos archienemigos que parece unirse, como en efecto quedó vislumbrado ayer para elegir al presidente del Senado de la República y darle un golpe certero precisamente a Abelardo de la Espriella. Bien, señoras y señores, recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia. Juan Manuel Santos, expresidente de la República, también ha visto con muy buenos ojos una decisión que ha tomado, un pronunciamiento mejor, de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema relacionado con la implementación de los acuerdos de paz de los cuales pues los han hecho añicos en épocas anteriores, como lo ha dicho el presidente, le han torcido el cuello, y en efecto Abelardo de la Espriella dice que no habrán más acuerdos de paz. Pues como antítesis de lo que dice el presidente electo, la ONU dice una cosa que le parece gustar muchísimo al expresidente Juan Manuel Santos. Pues mire, a mí me sorprendió positivamente que en esa reunión del Consejo de Seguridad de hace 3 o 4 días, el embajador de Estados Unidos, el que estaba sentado en la silla de Estados Unidos, también dijo que hay que implementar el acuerdo de paz. Eso me pareció una señal muy positiva. Saliéndonos de ya el tema del acuerdo de paz y habiendo salido ya del Congreso de la República, que ya ustedes conocen plenamente qué fue lo que ocurrió, vamos a trasladarnos
a lo que sucedió ayer en varias plazas públicas con ocasión a la conmemoración del 20 de julio. El presidente de la República estuvo en Ciudad Bolívar, en la capital colombiana, y allí manifestó que su gobierno pudo haber sido mejor, pero que su gobierno quedará incluido dentro de la historia del país como uno de los mejores gobiernos de Colombia. Esto dijo Gustavo Petro Urrego. De la realidad que ayudamos a construir, datos de la realidad que ayudamos a construir y que me hace orgulloso de haber gobernado 4 años y a este gabinete de haber construido colectivamente. Pudo ser mejor, claro, pero un gobierno que creo pasará a las páginas de la historia como uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Bien, señoras y señores, aquí continuamos con más información, conectados a esta hora con ustedes para entregarles más noticias. Siguiendo precisamente con lo que dijo el presidente de Colombia en su alocución, entre otras cosas, con una multitudinaria asistencia en Ciudad Bolívar, en donde precisamente los habitantes de esta zona de la capital colombiana agradecieron porque primero pues no se había llevado a cabo un desfile militar jamás en la historia, dicen los habitantes de Ciudad de Bolívar en esta zona, y que estuviera un presidente de la República, de la cual en el caso de Gustavo Petro le agradecen muchísimo, porque dijeron los habitantes que era el único presidente que ellos han conocido que ha atendido pues a esta importante población y que les ha dado muchos beneficios. Allí el presidente colombiano dijo que le ha dado orden y le seguirá dando orden, y que se espera que en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, pues las fuerzas militares y de policía no vuelvan a apuntar jamás con el mismo pueblo colombiano. El mensaje es claro. Lo que le he dicho a la policía, al ejército, a las armas de la nación, a quienes lo portan, es antes que nada que nunca apunten sus armas al pueblo. ¡Nunca! No es una orden del actual presidente de Colombia, es una orden de la Constitución y es una orden del libertador Simón Bolívar, que dijo: maldito el soldado que apunte su arma contra el pueblo. Y lo que he tratado de enseñar a la fuerza pública de Colombia es antes que nada eso, que lo importante no es el valor y la tecnología del arma, sino la inteligencia del cerebro, y que si el cerebro es inteligente, apunta donde debe ser, y que si el cerebro es embrutecido, apunta al pueblo donde no debe ser. El jefe de Estado también desde este mismo lugar en donde habló de temas de seguridad. Dijo que había tomado en cuenta cifras de años anteriores que jamás se habían hecho, que las autoridades no lo habían hecho, y que él con la ministra encargada de la defensa obtuvo unas cifras muy importantes que demuestran que en materia de seguridad este gobierno ha hecho las cosas muy bien, incluso mejor en comparación con gobiernos anteriores. ¿Y por qué? Solo voy a dar un dato de seguridad. Ahora que hemos hablado de la policía y la fuerza pública, un cuadro que se publicará, se mostrará al Congreso de la República y por redes, que nunca había aparecido
Nunca a un solo periodista de Colombia se le había ocurrido hacer el cuadro, y la verdad, a ningún funcionario de las estadísticas del Ministerio de Defensa, y lo hicimos ayer. Se llama tasa de hurto, sea comercial, sea residencial, sea personas por denuncias. Y lo cogimos a lo largo de los últimos años, no solo de este gobierno. Y nos dio un cuadro que significa, ministra de Defensa, mujer aquí al frente de la fuerza pública por estos días, de Córdoba. Yo cuando pongo mujeres a mi lado, entonces la prensa ya inventa una serie de cuentos terribles. No tan terribles, pero no ciertos. El cuadro, ministra, dice que hubo un crecimiento espectacular del hurto en general denunciado en toda Colombia a partir del año 2006. Y se disparó en todos esos años hasta el año 2020, año COVID, que fue el más grande. No, ahí bajó y volvió a dispararse, la gente encerrada. Con hambre. Y con hambre, lo ha dicho Pizarro. ¿Y saben qué pasó en este gobierno? ¿Saben qué pasó en este gobierno? Cayó el hurto denunciado en Colombia al nivel más bajo desde que se hizo el cuadro, 2006. Y nunca publicaron esa estadística. Y cuando uno se pregunta por qué esa curva, eso tiene una explicación, que es lo que me interesa. Basado en los datos. ¿Cuál caos en inseguridad, señores del Tiempo, de Caracol y de RCN y Semana? ¿Cuál? Y lo hablaremos con los cuadros, con todo el Congreso, si dejan hablar. Pues tenemos el dato de denuncia de hurto, que es el crimen que más se extiende encima de la sociedad colombiana. El delito más amplio y cometido es el de más baja tasa respecto a la población en el siglo XXI. Y la razón es porque disminuyó la pobreza como nunca antes en la historia de Colombia. Bien, ahí estaba la declaración entregada por el presidente de la República, o mejor el discurso, aparte de el largo, entre otras cosas, dado a conocer por el mandatario colombiano en la capital de la República, en las horas de la mañana, antes de estar en la tarde en el Congreso de la República para lo que tenía que ver con la apertura o el inicio de la nueva legislatura con los nuevos congresistas, que llegan precisamente durante 4 años a manejar desde la Cámara Alta y Baja el tema de la aprobación de leyes para el país. Ya estaremos con más información. Vamos a hablar en unos instantes sobre el tema deportivo, lo que ocurrió en el Mundial 2026 con la gran final entre Argentina y España, en un análisis que estaremos haciendo, y recordaremos cómo quedaron las mesas directivas tanto de Cámara como del Senado para aquellas personas que no conocen exactamente cómo quedó conformado el nuevo Senado de la República y Cámara de Representantes. Lo haremos después de la pausa comercial. Ya regresamos en unos momentos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Supergiros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Supergiros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Supergiros Móvil.
Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Bien, señoras y señores, Mundial de Fútbol 2026 terminó con triunfo para la selección española de fútbol, con un partido muy emocionante, sobre todo para los españoles, dada la capacidad futbolística empleada por el equipo europeo, no solamente en este partido de la final, sino que paulatinamente de menos se fue a más y poco a poco se fue cristalizando una idea que terminó consolidada y evidenciada en la gran final de esta competencia mundialista. 48 países participaron. El próximo mundial tendría 62 equipos, de acuerdo a lo que se ha conocido por parte de la misma Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA. El partido de la final, un partido en donde, si bien es cierto, hubo un actor que se dedicó a jugar fútbol, pues hubo otro, en este caso la selección argentina, que hizo todo lo contrario. Ya se venía el ver el juego que se jugó y que se observó precisamente en esa final, teniendo en cuenta las competencias o partidos anteriores en los que el equipo albiceleste había jugado. Partidos en donde ya en el minuto 85 u 80 era que el albiceleste se ponía las pilas, con dos jugadores que prácticamente durante todo el tiempo pudieron o demostraron que efectivamente son grandes dentro de esta selección, a diferencia de los otros. Estamos hablando de Emiliano Martínez, el Dibu, que se convirtió en figura de la selección argentina de fútbol, y Leo Messi, que sigue siendo un monstruo en el fútbol. Así, de pronto, el buen fútbol que tiene sea la antítesis de ese comportamiento en las canchas, frente a la manipulación y el intento de manosear a los árbitros, a los asistentes, incluso al cuarto árbitro, y de bravuconear a sus adversarios de una manera muy disimulada, en donde la prensa en algunas ocasiones no capta esas imágenes que sí, digamos, detrás de las mismas cámaras se evidencian. Pero en medio de todos esos resabios, en medio de esas falencias que tiene como persona, no hay que quitarle que hoy por hoy, a los 39 años de edad, el Cucho, como lo llaman algunos, es el mejor futbolista que tiene el planeta. Eso no hay duda. Pero estos dos jugadores marcaron una diferencia frente al resto de jugadores de la selección argentina, que se dedicaron a dar pata, a resabio, a dárselas de bravos, e incluso de una manera, yo no sé si descalificadora, algunos medios de comunicación le dan unos calificativos bastante fuertes, y voy a mencionarlo. Un medio internacional los trató de criminales del fútbol, un término pero muy fuerte, precisamente, pero que lamentablemente con lo que se ha visto, pues razón o no tendrá ese medio de comunicación internacional para calificarlos así. Pero se dedicaron los jugadores a dar pata, a atacar, dar puños, a hacer todo lo que en el fútbol no se debe hacer, porque una cosa es tener una fricción producto de un choque, como en efecto lo dijo, para justificar el retiro de una tarjeta roja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que eso, dentro de la lógica, es aceptable, que dos jugadores rocen, puede ser visto y se ve siempre en el fútbol, sobre todo cuando en el fútbol se aplica la fuerza, pero la maña a través de
dar manotazos, dar codazos, dar puños de frente, pegar por acá, alar el cabello, hacer una cantidad de cosas, pero de manera reiterativa y permanente durante todo un partido, producto de una incapacidad de una selección que en años anteriores eso era lo que menos hacían, por lo que más se hacía, porque lo que más se hacía era precisamente jugar ese fútbol bonito que nosotros no vimos en esta selección de Argentina, y que terminan aún así en una final, y que se supone que en una final debieron haber mostrado ese fútbol que siempre ha caracterizado a la selección argentina, pero que no se vio. Eso sí es descalificador, y en hora muy mala para el fútbol, pues tuvimos que ver a una selección española que sí jugó muy bien al fútbol, dominó durante todo el partido, que hizo ver por ahí 4 oportunidades al astro del fútbol argentino como es Messi. Pues eso es muy distinto a lo que se vio, y que como si fuera poco, el jugador Paredes termina irrespetando no solamente a quien atacó a través de puñetazos en la cara, refiriéndolos al jugador 4 de la selección española, ya habiendo terminado el partido y habiendo quedado de segundo lugar, sino también irrespetando a los hinchas que estuvieron en el estadio en New Jersey, en los Estados Unidos, New Jersey. Así que, lamentablemente, la presentación de Argentina fue muy mala, aun cuando destacamos a 2 figuras de esa selección, como lo es el Dibu Martínez y a Leo Messi. Veía a los toros desde la barrera, tenía la prensa encima, y por eso él prefirió quedarse mirando, porque no era de otra. Se va muy deslucida la selección argentina en un segundo puesto. Dijo Scaloni que eran jugadores que sabían perder. ¿Cuál sabían perder si lo que se vio fue completamente distinto al finalizar el encuentro, al finalizar el partido? No se sabe si Scaloni se mantendrá en la selección argentina. No se sabe qué va a pasar con ese fútbol sacando a Leo Messi, que vaya a tener la selección argentina. No vemos dentro de los jugadores que estuvieron en el Mundial a el reemplazo de Leo Messi. Tengamos en cuenta que con Cabo Verde la vio muy negra con los demás equipos. Luego parece ser que como que a la selección argentina, y me disculpan aquellos que están completamente convencidos el término de parece, pero que a la Argentina le han estado ayudando Infantino, le han estado ayudando la FIFA. En torneos anteriores se dijo que Messi se iba a retirar, dicen que por eso le ayudaron para que fuera campeona en otros torneos, incluso en el mismo Mundial. Esta vez se mantuvo y no le sonó la flauta. No hubo ayuda del juez, no hubo ayuda de Infantino, no hubo ayuda absolutamente de nadie, y se coronó campeón la selección española. Dice Paredes, yo no entiendo cómo, hay que tener oído biónico y ojo biónico, porque dice él que al jugador que agredió era porque se había metido con Messi, y que porque le había dicho a Messi que en esta ocasión no le había ayudado ni la FIFA ni le había ayudado el árbitro, y que por eso fue a agredirlo. O sea, no es una justificación muy pendeja que da para tratar de querer quedar bien. Obviamente no lo quedó bien por lo que hizo frente a la hinchada que estuvo presente de todo el mundo viendo esta gran final. Bien, rápidamente, señoras y señores, pues como lo habíamos dicho, pues recordamos que la unión entre el uribismo, en este caso Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro Urrego, dieron como ganador en la presidencia de la República con 56 votos a Honorio Enríquez del Centro Democrático, quedando además de Honorio Enríquez como presidente, Manuel Virgües como primer vicepresidente del partido Mira y segundo vicepresidente Alejandro Ocampo. Entre tanto, en la Cámara de Representantes queda como presidente Nicolás Barguil,
como primer vicepresidente Simón Molina del partido Creemos, que maneja o acompaña el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, y segundo vicepresidente Eric Velasco del partido Histórico. Ahora esperar a ver qué pasa con la insistencia de Abelardo de la Espriella de querer posesionarse en una guarnición militar cuando es el Congreso de la República el que toma la decisión. Y ya sabemos quiénes quedaron precisamente en la mesa directiva. Nos vamos, señoras y señores. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este servidor Alfredo Chavarro y nuestro equipo de producción técnica estaremos muy atentos sobre lo que pueda ocurrir en las siguientes 24 horas para contárselo acá en Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión. Que esté muy bien, hasta pronto, feliz día, feliz jornada para todos. A esta hora 24/7 Noticias, las más recientes noticias nacionales e internacionales, entregadas y analizadas en todas las plataformas virtuales. 24/7 Noticias, en Radio 24 Online Colombia.